persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tome asiento. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta frase? Mire, póngame mucha atención. Yo estoy seguro que usted ha escuchado esta frase más de alguna vez. El cristianismo no es una religión, es una relación. ¿La ha escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. O he escuchado frases como: yo no soy religioso, de manera despectiva. O también esta frase: esa persona es muy religiosa. Estas frases parecen ser frases buenas y a primera impresión nos suenan que están bien. Incluso lo más probable es que las hayamos aprobado. La razón por la cual estas frases son tan populares es porque nosotros hemos asociado la palabra religión o religioso con algo malo. Y es porque las personas han definido la religión como un conjunto de reglas y prohibiciones que no nos resultan para nada atractivas. Por el contrario, y una persona religiosa la hemos definido como una persona legalista y que vive una vida de apariencias. En un mundo donde tenemos tantas religiones, nos hace ver cualquier religión como algo malo. Pero ¿sabe algo? Yo voy a quebrar esquemas que usted tiene el día de hoy, porque el cristianismo sí es una religión. Así que esas frases que hemos escuchado, el cristianismo no es una religión, es una relación, es una frase incorrecta. No son adecuadas. Incluso esas frases contradicen las Escrituras. Es más, no tengamos miedo en admitir que nosotros somos personas religiosas. La diferencia está en que hay religiones falsas y solamente hay una religión verdadera que lleva al Señor, y ese es el cristianismo. Y sí, el cristianismo es exclusivista. Solamente se puede llegar a Dios a través de la persona de Cristo. El Evangelio de Juan en el capítulo 14 dice, Jesucristo hablando, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si usted no va al Padre a través de la persona de Jesucristo, no sea que Dios está yendo a usted. No hay ningún hombre que pueda llevarnos a la presencia del Señor. Solamente Jesucristo, hombre. Y esto descarta a cualquier otra religión y cualquier otro profeta. Mahoma, Buda, Joseph Smith en el mormonismo, y podríamos nombrar cientos de santos de la Iglesia Católica Romana. Solamente a través de la persona de Jesucristo es que podemos tener acceso al Padre. Gloria a Dios. Si usted está en contra de eso, probablemente necesita estudiar la Biblia. Y si usted tiene problemas con eso, yo le puedo guiar a través de la Escritura y demostrarle que solamente podemos llegar a Dios a través de Jesús. El diccionario define a una persona religiosa como la siguiente, mire: una persona religiosa es
una persona que profesa una religión, que practica sus conceptos y vive y actúa de acuerdo con ella. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que ser una persona religiosa no es algo malo? Lo que pasa es que nosotros hemos tomado esta palabra y la hemos vuelto una palabra negativa. No, esa persona es muy religiosa. Hay características que hacen al cristianismo que sea diferente a cualquier religión existente en el mundo. Además, la religión no es lo opuesto a una relación. La religión cristiana involucra una relación con Dios. Así que no hay contraposición en esto. La frase, el cristianismo no es una religión, es una relación, da a entender que una relación con Dios y lo que conocemos como religión son cosas opuestas, y no lo son. La religión verdadera involucra una relación con el Creador. En realidad son cosas que van de la mano en cierto sentido e inseparables. Ahora Santiago en este capítulo comienza a introducirnos a las cosas que distinguen la verdadera religión, porque sí, hay falsa religión, pero Santiago da a entender, si alguno se cree religioso entre ustedes, tiene que ser de esta manera. Ahora, para que nos quede más claro, la palabra que se utiliza en el griego para religioso se traduce también como piadoso. Por lo tanto, una persona religiosa también puede ser definida como una persona piadosa. ¿Qué significa una persona piadosa? Una persona piadosa es una persona que teme, que tiene temor de Dios. Quiero que en este día vamos a ver 4 aspectos importantes que Santiago destaca en la religión cristiana. Primero, versículos 19 y 20 dice: el hombre religioso no es impulsivo. El 19 y 20 dice: sean pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, no se enojen de manera tan rápida. Escuchen primero y luego hablen, no sean impulsivos. Y la primera cosa importante que destaca Santiago es que el hombre religioso no es una persona impulsiva. El hombre religioso o el hombre piadoso es una persona que refrena su lengua, que piensa las cosas antes de decirlas. Debemos escuchar más de lo que hablamos. El Señor en su sabiduría nos ha dado 2 orejas y una boca. ¿Coincidencia? No, para nada. El Señor quiere que escuchemos más de lo que hablamos. Pero a nosotros nos gusta hacer todo lo contrario. Nos gusta hablar más que escuchar. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces. Cuando usted quiere tener una relación, una conversación con alguna persona, y usted va a comenzar una conversación con esa persona, y comienza a hablar, y usted quiere intervenir, y usted está pensando en su mente y está como escuchándolo y como a la vez incómodo. Este no me deja hablar para nada. ¿Le gusta hablar a él nomás? ¿Sabe que en Chile nosotros tenemos un dicho? Dice: oye, este habla hasta por los codos. El Señor nos está dando un mensaje a través de esto. Nos está diciendo: escuchen más de lo que hablen. Pero nos cuesta. Además, el hombre religioso es un hombre que muestra prudencia. Es prudente en su actuar. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Más vale hablar poco
pero palabras sabias, a hablar mucho y palabras incoherentes. Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay situaciones donde es preferible callar y no hablar inmediatamente. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque como dicen mis hermanos mexicanos, cuando hablamos, la regamos. Piense y luego hable. Había un famoso filósofo que dijo: pienso, luego existo. Y yo voy a hacer una paráfrasis de eso: pienso y luego hablo. Piense, luego hable. ¿Se ha fijado en algunas personas cuando dicen algo y dicen: ¡ah, la regué! Oh, que yo no quería decir eso, pero se me salió. Y dicen como el chavo: se me chispoteó. Pero ¿sabe qué? Siempre el Señor nos da la oportunidad de pensar antes. Así que aunque usted diga: se me salió, no quería decirte eso, pero se me salió, sigue usted siendo responsable de sus palabras. Tercero, el hombre religioso no es impulsivo, es prudente, pero también es tardo en airarse. En Chile tenemos otro dicho, tenemos muchos dichos en Chile. Dicen: este parece pastito seco, un fosforito y prenden, pero inmediatamente. Muchas veces nosotros pensamos que el enojo es pecado, pero eso no es cierto. De hecho, la palabra del Señor nos permite enojarnos. Sí, hay un enojo que es justificado. ¿Se acuerda cuando Jesús entró en el templo y vio a las personas que estaban haciendo un negocio en el templo? Era un tiempo donde venían de diferentes partes a adorar al templo y tenían que traer animales para que los sacerdotes sacrificaran los animales. Entonces, algunos pillos, algunos tranzas, llevaban animales y los vendían a un precio muy alto porque sabían que las personas tenían una necesidad. Es como cuando en Semana Santa sube el pescado coincidentemente. Bueno, Jesús dice que en esa ocasión Él vio lo que estaban haciendo en el templo y ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó Jesús, dice que agarró un látigo y empezó a sacar todo de la mesa y dice: esto es una casa de oración, casa de mi Padre, y usted la ha convertido en una cueva de ladrones. Uy, fuerte las palabras de Jesús. Él se enojó. Es Dios y se enojó, sí. Dios tiene un carácter que tiene amor, pero también está en contraposición con otro carácter de Él, es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que hace pecado. Efesios, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versos 26 al 27, dice: enójense, airaos. Airaos es un sinónimo de enojarse. En otras palabras le está diciendo: miren, ustedes pueden enojarse, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿usted puede enojarse? Sí, puede enojarse. Pero dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y ayer lo hablábamos con los varones. ¿Qué significa que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Que no debiera terminar ese día antes de que usted solucione aquel problema. Que no se ponga el sol significa que no se acabe el día antes de que usted solucione ese problema. Vamos a ver otro aspecto importante que Santiago habla de una persona religiosa o una persona piadosa. No, acuérdese, una persona religiosa es una persona piadosa. Segundo, el hombre religioso busca la santidad. El versículo 21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia,
y abundancia de malicia. Sí, una persona piadosa, una persona religiosa, desecha todo lo malo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El hombre religioso tiene que ser un hombre apartado para el Señor y santificado para el Señor. Y también la santificación es algo que se debe buscar. La santificación es un proceso progresivo. ¿Sabe lo que significa progresivo? Significa que va avanzando de a poco. Nadie llega a ser santo de un día para otro en cuanto a la santidad progresiva, es algo que se va ganando. Hay una santidad posicional. Cuando nosotros venimos a la salvación a través de Cristo, somos declarados santos delante del Señor. Pero también hay una santidad que nosotros buscamos al apartarnos, al buscar de Dios, al leer su palabra, al orar, al tener comunión con otros creyentes. Sí, es importante venir a la iglesia, sí lo es. Porque en la iglesia usted tiene convivencia con otros creyentes y la voluntad de Dios es que su iglesia se reúna periódicamente. La iglesia no es un invento humano. La iglesia fue establecida por el propio Señor Jesucristo. Cuando le dice a Pedro, y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, y Jesús dice, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. La santificación es un proceso en nuestras vidas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto? Pablo, ¿qué estás diciendo? Significa que usted debe sacrificar su carne y vivir para Dios. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, venga cuando quiera a la iglesia, viva como quiera, y total, yo lo voy a amar igual y lo voy a aceptar. Dice eso, ¿no? Eso, vamos. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que quiera venir en pos de mí, Jesús te está diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué? Hubieron muchas personas que no soportaron la palabra del Señor y se alejaron. Porque seguir a Jesús era algo que demandaba sacrificio y esfuerzo. Llevar una cruz no es algo fácil. La cruz es sinónimo de sacrificio. Tercero, versículo 22 dice... Tercero, el hombre religioso practica y obedece la palabra, no tan solo la oye. Versículo 22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Y esto es algo que me quiero detener un poco. En esto muchas veces fallamos. Venimos a la iglesia a escuchar palabra. Usted está escuchando la palabra en este momento. Pero ¿sabe qué? La palabra, para que tenga efecto, usted tiene que aplicarla a su vida. Que no le entre por un oído y le salga por el otro. Sino que le entre por un oído, tápese el otro para que no le salga y le baje a su corazón directamente. La palabra del Señor no es tan solo para escucharla. Incluso he entrado en algunos hogares que tenían una Biblia abierta en el living de la casa, toda con polvo pero abierta.
en el Salmo 91. ¿Y por qué usted tiene la Biblia abierta? No, porque si yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91, entonces Dios va a proteger mi hogar. Eso parece hasta místico. La palabra del Señor es para vivirla. En el Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no dice el que tenga la Biblia abierta, yo voy a guardar su casa. La palabra de Dios es para hacerla personal, para hacerla propia, para vivirla, no tan solo para oírla. Mateo capítulo 5, verso 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? El Señor está demandando que tengamos obras, que pongamos la palabra en práctica, porque de esa manera las personas que no conocen a Dios van a ver nuestra vida y dice el Señor que ellos van a glorificar a Dios. Pero si nosotros tenemos un comportamiento como cualquier persona del mundo, sin temor a Dios, sin principios, ¿cómo van a creer en Dios? Y aquí es donde muchas veces los cristianos fallamos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos testimonio. Porque las personas miran nuestra vida y dicen: voy a ir a la iglesia para ser como este. No, mejor me quedo en la casa. Si este es un hipócrita, este es un mentiroso, este es un tranza, este ha tenido como 5 esposas y dice ser cristiano. No le creo y no les culpo. No les culpo que piensen así. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Esas palabras del Señor a mí me encantan. Porque yo no me alegro inmediatamente cuando conozco a alguien que me dice: yo soy cristiano. Yo no me alegro inmediatamente. Yo soy muy observador y muy crítico. Y cuando alguien me dice: yo soy cristiano, ok, Dios te bendiga, pero ahora tengo que conocerte. Ahora tengo que conocer tus obras para ver si realmente lo que dices ser, tú eres. Porque las palabras son fáciles. Y las palabras se las lleva el viento. Podemos decir muchas cosas. O si no, pregúntale a los políticos. En tiempos de elecciones prometen el cielo y la tierra. Y cuando la gente ignorantemente o quizás con inocencia los elige, después si te he visto no me acuerdo. Pero nosotros no somos políticos. Nosotros tenemos que ser hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Versículo 27 dice, este es el cuarto punto y ya estamos casi terminando. El hombre religioso es un hombre misericordioso. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y lo más importante, y guardarse sin mancha del mundo. Hemos recibido misericordia, y como hemos recibido misericordia, también entreguemos misericordia a otras personas. ¿Se da cuenta que hay algunos cristianos que toman una actitud totalmente contraria a esto? Entran a la iglesia y ya son salvos, ya tienen una relación con el Señor y andan juzgando a todo el mundo. Pero la palabra del Señor dice que el hombre religioso,
El hombre piadoso tiene que ser un hombre que tenga misericordia por los demás. Cuando usted ve a alguien que no tiene a Cristo, usted ame a esa persona, ore por esa persona, vea de que hay un alma que necesita salvación, necesita vida eterna. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios? Ustedes tienen que ser misericordiosos. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es misericordioso. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: antes sean benignos unos con otros. Nuevamente la palabra, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Todos los que estamos acá hemos sido perdonados por Dios. De hecho, el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó Jesús, involucra el perdón. En una de sus partes dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. El perdón es algo que tenemos que poner en práctica en nuestra vida como creyentes. ¿Es algo sencillo perdonar? Contésteme con sinceridad. No es fácil perdonar. Muchas veces es difícil, porque hay situaciones que dañan y han hecho doler mucho nuestro corazón, y hay rabia y hay rencor en nuestro corazón, y queremos ver justicia por nuestras propias manos. Pero ¿sabe qué? El perdón es algo que tenemos que creer y declarar. Y Dios de a poco va a ir sanando esas heridas en tu corazón. Probablemente te cueste dar misericordia porque tú no la has recibido. Pero ¿sabes qué? En este día, nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, está aquí dispuesto a entregarte misericordia para tu vida. Si tú no has sido salvo, este es el día que ha llegado salvación a tu vida. Pero tú puedes decir, como dicen muchos: pero yo no estoy preparado. ¿Quién está preparado para recibir la salvación? Si la salvación solamente se obtiene por fe, no por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguien aquí cree que puede hacer algo para ser salvo? ¿Usted cree que por venir a la iglesia va a ser salvo? ¿Usted cree que por leer la Biblia todos los días va a ser salvo? ¿Usted cree que por prender un par de velitas a Santo Chuchencho va a ser salvo? La salvación es un regalo inmerecido. Es algo que nosotros obtenemos solamente por fe, no por obras. Gloria a Dios. Hay un hombre que pagó el precio por nosotros, y ese hombre es Jesucristo de Nazaret. Él fue partido por nosotros, fue golpeado, azotado, su sangre fue derramada, fue crucificado, sus manos fueron clavadas a un madero, le pusieron una corona de espinas, le enterraron una lanza en su costado, le escupieron en la cara. ¿Y sabe qué? Aún así, con toda esa maldad que hicieron contra él, él pronunció estas palabras: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen.
aquel que fue capaz de perdonar, todavía está vigente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y abrirnos y darnos el pasaje para estar para siempre con el Señor. Déjeme recopilar. Entonces recuerde, no quiero que usted diga más, el cristianismo no es una religión, es una relación. No diga más eso, está equivocado, es antibíblico. Así que espero que usted sea una persona religiosa, que sea una persona piadosa. Y para eso usted no debe ser impulsivo. Tiene que pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Tiene que mostrar prudencia. Prudencia. Pensar antes de hacer las cosas. Usar la sabiduría. Enojarse, pero no dar lugar al pecado. Ser tardo para airarse. Segundo, buscar la santidad y desechar toda inmundicia y malicia de su vida. Debe ser piadoso, debe buscar la santidad. Tercero, el hombre religioso debe obedecer la palabra y no tan solo oírla. Y cuarto, el hombre religioso, el hombre piadoso, debe ser un hombre que muestre misericordia por los demás. Póngase de pie. Yo quiero que oremos por nuestra vida. Quizás no es fácil muchas veces poner la palabra en práctica. No es fácil poner la palabra en práctica, es más fácil escucharla nomás. Y hay muchas personas que escuchan la palabra, pero sin embargo hacen caso omiso. La ignoran. Yo recuerdo que en mi país es muy común, aún todavía en estos tiempos es común. Usted veía a personas cristianas andar por la calle, antes lo hacían a capela, se ponían a predicar en la calle, se paraban en una esquina y ponían a predicar la palabra de Dios. Hoy en día con la tecnología ya andan con parlantes portátiles y andan predicando. Y usted ve filas de cristianos proclamando. Pero ¿sabe qué? Era triste ver cómo había gente que pasaba por al lado de ellos, ni siquiera los miraba, incluso pasaban enojados, ignoraban. Es más fácil ignorar la palabra del Señor que aplicarla a nuestra vida y ponerla en obra. Pero el Señor quiere que nosotros reconozcamos. Quizá usted dice, pastor, pero yo soy débil. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando usted declara su debilidad, entonces es cuando el Señor actúa en sus debilidades y lo fortalece y cambia su corazón y su vida. Yo quiero que tomemos un tiempo de oración. Agradezcamos al Señor en esta palabra y que le pidamos a que Él nos ayude a ponerla en práctica. Que si vamos a ser hombres religiosos, hombres piadosos, realmente podamos agradarle a Él en todo tiempo. Señor, vamos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que bendigas cada uno de los corazones de los que estamos en este lugar. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, puedan ser impactados a través de tu palabra. Quizás hay algunos que visitan por primera vez esta iglesia. Usted bendígales doblemente, que ellos puedan realmente sentir tu presencia, sentir algo especial, sentir esos escalofríos, sentir aquel toque sobrenatural de tu Espíritu Santo.
te pido, Señor, que te lleves toda carga. Quizá hay corazones que están dañados, corazones que han sido destruidos por una palabra, por acciones, y hay rencor, y hay rabia, hay tristeza, hay dolor. Pero en esta hora, Espíritu Santo, te ruego, Espíritu Santo, toma aquellos corazones. Dale, Señor, un toque de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Derrama tu presencia sobre ellos. El que quiera recibir en esta hora, reciba en el nombre de Jesús. Su Espíritu Santo se está paseando alrededor de nosotros y está trabajando en los corazones. Oh Señor, te adoramos, Señor. Derrama tu presencia maravillosa. Nos humillamos delante de ti. Queremos ser hacedores, queremos poner en práctica tu palabra, no tan solo oírla. Bendice tu pueblo. Vamos a adorar al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando.
alabamos, Señor, porque tú siempre estás obrando. Gracias, Cristo.